Daremos comienzo con la clase número 6 de Isaías. La palabra de hoy es a partir de Isaías capítulo 30. La escena es camino correcto. Camino correcto. Primero, depender de Egipto es de vergüenza. Versículo 1 al 7. Segundo, pecado de Israel y el juicio de Dios. Versículo 8 al 14. Tercero, Jehová salva a Israel. Versículo 15 al 26. Cuarto, Jehová destruye a las naciones. Versículo 27 al 33. Leamos los versículos 1 y 2. El Señor ha dictado esta sentencia. Ay de los hijos rebeldes que ejecutan planes que no son míos, que hacen alianzas contrarias a mi espíritu, que amontonan pecado sobre pecado, que bajan a Egipto sin consultarme, que se acogen a la protección de Faraón y se refugian bajo la sombra de Egipto. Los israelitas no confiaron en Dios, sino quisieron confiar en Egipto. Por eso confiaron en el poder de Faraón. Por eso los israelitas bajaron a Egipto. Capítulo 31, versículo 1. Nosotros no debemos confiar en los hombres ni en los poderes del mundo. Solamente debemos confiar en Dios. Dios es un Dios todopoderoso. Versículo 3. La protección de Faraón será su vergüenza, el refugiarse bajo la sombra de Egipto su humillación. Es más, confiar en Egipto y en el Faraón se volvió vergüenza. Si hoy en día los fieles creyentes confían en el poder y en el dinero, todo se volverá vergüenza para ellos. Versículos 4 y 5. Aunque en Zoán tengan funcionarios y a Janés hayan llegado sus mensajeros, todos quedaron avergonzados por culpa de un pueblo que les resulta inútil, que no les brinda ninguna ayuda ni provecho, sino solo vergüenza y frustración. Aquí Zoán y Janés son ciudades de Egipto. Los líderes de Judá fueron a ver a Egipto. Fueron a Egipto a pedir ayuda. Pero por ese motivo serían más avergonzados. Si un fiel creyente confía en el poder del mundo, pasará vergüenza por el propio mundo. Si confía en el dinero, por el mismo dinero padecerán vergüenza. Si confían en los hombres, serán avergonzados por los hombres. Versículos 6 al 7. Todos quedaron avergonzados por culpa de un pueblo que les resulta inútil, que no les brinda ninguna ayuda ni provecho, sino solo vergüenza y frustración. Esta es la sentencia que se ha dictado contra los animales del Negev, por tierra en dificultades y angustia, de leones y leonas, de víboras y serpientes voladoras. Llevan ellos al lomo de burro la riqueza de esa nación inútil y sus tesoros al lomo de camello. Animales del Negev se refieren a los burros y camellos. Los hombres de Judá llevaron tesoros en lomo de estos animales a Egipto. Esto es querer confiar en Egipto. El camino hacia Egipto era peligroso y duro. Pero aún desafiando el peligro, fueron a Egipto.
pero los egipcios no le pudieron brindar ayuda. Rahab simboliza Egipto. Este Egipto estaba orgulloso y vanidoso. Ellos pensaron que podían hacer todo bien. Pero los egipcios no pudieron ayudar al pueblo de Judá. El único que nos puede ayudar es Dios. Él es nuestra ayuda en tiempo de tribulación, nuestro refugio. Versículo 8 y 9. Anda pues delante de ellos y grábalo en una tablilla, escríbelo en un rollo de cuero, para que en los días venideros quede como un testimonio eterno. Porque este es un pueblo rebelde, son hijos engañosos, hijos que no quieren escuchar la enseñanza del Señor. Dios le habló a Isaías. Les dijo, porque este es un pueblo rebelde, son hijos engañosos. Dijo que todos esos pecados los grabara en una tablilla o lo escribiera en un rollo de cuero. Esto significa que escriba los pecados del pueblo de Judá y los dejara a sus descendientes para que los recordara. Significa que lo transmite a sus descendientes. Versículo 10 al 11. A los videntes les dicen, no tengan más visiones, y a los profetas, no nos sigan profetizando la verdad, díganos cosas agradables, profeticen ilusiones. Apártense del camino, retírense de esta senda y dejen de enfrentarnos con el Santo de Israel. Los profetas enseñaron los pecados del pueblo de Judá y les reprendieron. Por eso no le agradó al pueblo de Judá. Los del pueblo de Judá le dijeron al profeta, no nos sigan profetizando la verdad. Les dijeron a los profetas que no profetizaran más. Ellos no desearon escuchar la palabra de Dios. Y le dijo que le digan cosas agradables, profeticen ilusiones, es decir, palabras que les hablen de bendiciones. Los falsos profetas engañan a los fieles. Y dicen, reciban bendiciones, todo saldrá bien. Pero los verdaderos fieles, los profetas hablan de palabra tal como es. Les dice que vayan por sendas correctas. Por eso los del pueblo de Judea odiaban a los verdaderos profetas. Versículo 12 al 14. Así dice el Santo de Israel, ustedes han rechazado esta palabra, han confiado en la opresión y en la perversidad, y se han apoyado en ellas. Por eso su iniquidad se alzará frente a ustedes como un muro alto y agrietado, a punto de derrumbarse, de repente en un instante se desplomará. Su iniquidad quedará hecha pedazos, hecha añicos sin piedad, como vasija de barro. Ni uno solo de sus pedazos servirá para sacar brasa del fuego, ni agua de una cisterna. Los del pueblo de Judá no obedecieron la palabra de Dios. Ellos confiaron en perversidades. Por tanto, por sus pecados serían destruidos de repente. Ellos serían capturados de repente y serían derrotados. Versículo 15. Porque así dice el Señor Omnipotente, el Santo de Israel, en el arrepentimiento y la calma está su salvación, en la serenidad y la confianza está su fuerza, pero ustedes no lo quieren reconocer. A este pueblo Dios le dice que se arrepientan y vuelvan. Es decir, que se arrepientan rápidamente y vuelvan. Que desechen el pensamiento humano. Nosotros no debemos confiar en el poder del mundo, sino volver a Dios. Y después en el Señor debe permanecer en su calma.
podrán en la serenidad y la confianza donde está su fuerza. En Dios está el reposo. Depender de la cosa del mundo es inseguro. Nosotros debemos permanecer en la roca firme que es Dios, desechando los pensamientos humanos, dejando preocupación y angustia, y todo corazón perturbado, y luego orar. Debemos dejarnos en las manos poderosas de Dios. Así tendremos fuerza cuando confiamos serenamente en Él. En Dios está la vida y el poder. Versículo 16-17. Se resisten y dicen, huiremos a caballo, por eso así tendrán que huir, dicen. Cabalgaremos sobre caballos veloces, por eso veloces serán sus perseguidores. Ante la amenaza de uno solo, 1000 de ustedes saldrán huyendo. Ante la amenaza de 5, huirán todos ustedes, hasta quedar abandonados como un mástil en la cima de una montaña, como una señal sobre una colina. El pueblo de Judá debe obedecer la palabra de Dios que traen los profetas en momento de tribulación. También deben gozar en el Señor la verdadera paz. Sin embargo, el pueblo de Judá no deseaba eso. Quisieron escapar de la tribulación por métodos humanos. Ellos dijeron, huiremos a caballo, por eso así tendrán que huir, dicen. Así que al final Dios les amenazó. En el versículo 17 dice, ante la amenaza de uno solo, 1000 de ustedes saldrán huyendo. Cuando Dios castiga, aun ante pequeños poderíos, saldrán huyendo de miedo. Que ante pequeñas situaciones saldrían huyendo de miedo. Porque cuando Dios envía castigo, uno es destruido aun por pequeños problemas. Pero los que confían en Dios pueden vencer aún problemas enormes porque está investido del poder de Dios. Cuando confiamos en Dios, todo podemos soportar con el poder de Dios, sea grande la prueba o circunstancia. Dijo que el pueblo de Judá, hasta quedar abandonado como un mástil en la cima de una montaña, como una señal sobre una colina, que se quedarían solitarios. Versículo 18-19. Por eso el Señor les espera para tenerles piedad, por eso se levanta para mostrarle compasión, porque el Señor es un Dios de justicia, dichoso todo lo que en Él esperan. Pueblo de Sión, que habitas en Jerusalén, ya no llorarás más. El Dios de piedad se apiadará de ti cuando clames pidiendo ayuda. Tan pronto como te oiga, te responderá. Dios manda castigo cuando el pueblo de Judá peca. Pero si se arrepiente, Dios perdona. Tiene misericordia. Les derrama bendición. Versículo 20. Aunque el Señor te dé pan de adversidad y agua de aflicción, tu maestro no se esconderá más, con tus propios ojos lo verás. Tu maestro es el guía del pueblo, es líder fiel.
Significa que Dios ahora les dará bendición en lugar de pan de adversidad y agua de aflicción. Anteriormente hubo mucha tribulación y aflicción. Pero después de arrepentirse les dará abundante alimento. Por tanto, debemos arrepentirnos vestidos con la misericordia del Señor. Versículos 21 y 22. Ya sea que te desvíe a la derecha o a la izquierda, tus oídos percibirán a tus espaldas una voz que te dirá, este es el camino, síguelo. Entonces profanarás tus ídolos enchapados en plata y tus imágenes revestidas de oro. Los arrojarás como cosa impura y les dirá, fuera de aquí. Debemos recibir la disciplina de Dios y arrepentirnos. Después de haberse arrepentido, debe entrar por el camino correcto que el verdadero profeta les enseña. Debemos andar por sendas correctas. No debemos desviarnos a la derecha o a la izquierda. No debemos aumentar y reducir la palabra de Dios. También debemos desechar los ídolos. El ídolo no tiene verdadera vida. Por lo que nosotros debemos arrojar fuera a los ídolos. Versículos 23 al 24. El Señor enviará lluvia para la semilla que siembres en la tierra, y el alimento que produzca la tierra será suculento y abundante. En aquel día tu ganado pacerá en extensas praderas. Los bueyes y los burros que trabajan la tierra comerán el mejor forraje aventado con bieldo y horquilla. En el día de la gran masacre, cuando caigan los terrores, habrá arroyos y corriente de agua en toda montaña alta y en toda colina elevada. Si el pueblo de Judá se arrepiente y vuelve, Dios les enviaría la lluvia, les derramaría gracia, abundaría los cultivos de la tierra. También abundaría los pastos, que los ganados tendrían suficiente comida para comer. Esto significa que para el tiempo del Nuevo Testamento, por medio de Jesucristo, seríamos alimentados con abundante comida espiritual. Versículo 24. Los bueyes y los burros que trabajan la tierra comerán el mejor forraje aventado con bieldo y horquilla. El versículo 25. En el día de la gran masacre. Esto se refiere al tiempo en que el ejército de Asiria los invadiría. Versículo 26. Cuando el Señor ponga una venda en la fractura de su pueblo y sane las heridas que le causó, brillará la luna como el sol, y será la luz del sol 7 veces más intensa como la luz de 7 días enteros. Aunque los asirios los invadan, Dios les daría abundante gracia al pueblo de Israel. Una abundante gracia. Y les sanará sus heridas. Después la oscuridad se convertirá en luz. Brillará la luna como el sol. Y será la luz del sol 7 veces más intensa. Esto es que en el tiempo del Nuevo Testamento, por medio de Jesucristo, la luz de la gracia y de la verdad brillará intensamente. Rebosará la gracia y la verdad en el tiempo del Nuevo Testamento. Juan capítulo 1 versículo 17. Versículo 27-28. Miren, el nombre del Señor viene de lejos, con ardiente ira y senda humareda. Sus labios están llenos de furor, su lengua es como un fuego consumidor. Su aliento es cual torrente desbordado que llega hasta el cuello para zarandear a las naciones en la zaranda destructora. Pone en la quijada de los pueblos un freno que los desvía. Dios juzga a los asirios que habían atormentado a Israel.
Los juzga enviando a un pueblo más fuerte que Asiria. Dios enviando a los babilonios en contra de los asirios. Llegan los babilonios y destruye a los asirios. Versículo 29 al 30. Ustedes cantarán como en noche de fiesta solemne, su corazón se alegrará como cuando uno sube por flautas a la montaña del Señor, a la roca de Israel. El Señor hará oír su majestuosa voz y descargará su brazo, con rugiente ira y llama de fuego consumidor, con aguacero, tormenta y granizo. El pueblo de Asiria sería destruido, el pueblo de Judá se alegrará. Dios es nuestra salvación, es nuestra roca fuerte, es nuestro refugio, es nuestra paz y nuestro gozo. Versículo 31 y 32. La voz del Señor quebrantará a Asiria, la golpeará con su bastón. Cada golpe que el Señor descargue sobre ella con su vara de castigo será al son de pandero y de arpas. Agitando su brazo, peleará contra ellos. El pueblo de Asiria que atormentaba a Israel sería destruido. Y el pueblo de Judá cantarán y se alegrarán. Versículo 33. Porque Tofet está preparada desde hace tiempo, está dispuesta incluso para el rey. Se ha hecho una pira de fuego profunda y ancha, con abundancia de fuego y leña. El soplo del Señor la encenderá como un torrente de azufre ardiente. Aquí Tofet es el lugar donde hacían sacrificios humanos quemándolos para adorar a un ídolo. Segunda de Reyes 23:10. Jeremías 7:32. Aquí en Tofet habían sido sacrificados muchas personas. Así también los asirios serían sacrificados. Significa que el ejército asirio sería destruido. Dijo, está dispuesto incluso para el rey. Esto es que el altar de Tofet estaba preparado para destruir al rey de Asiria. Es decir, que Tofet había sido preparado para destruir al rey de Asiria. Al final, Asiria sería destruido en Tofet. También dijo, el soplo del Señor la encenderá como un torrente de azufre ardiente. Esto significa que Dios juzgará en forma terrible. Continuaremos con el estudio del capítulo 31 de Isaías. La escena del capítulo 31 es protección. Primero, destruidos por no confiar en Dios y confiar en el poder de Egipto. Versículo 1 al 3. Segundo, Dios protege al monte de Sión. Versículo 4 al 6. Tercero, Dios juzga a Asiria. Versículo 7 al 9. Versículo 1. Hay de los que descienden a Egipto en busca de ayuda, de los que se apoyan en la caballería, de los que confían en la multitud de sus carros de guerra y en la gran fuerza de sus jinetes, pero no toman en cuenta al Santo de Israel ni buscan al Señor. Asiria invade al reino de Judá. En ese momento, gente del pueblo de Judá habían descendido a Egipto en busca de ayuda.
Enviando gente a Egipto, quisieron obtener ayuda militar de Egipto. Pero dijeron que si buscaba confiar en Egipto iba a tener la ira de Dios. Hoy en la actualidad Egipto representa al mundo. Nosotros los fieles no debemos confiar en las cosas del mundo, sino solamente debemos esperar en Jehová. Debemos confiar solamente en Dios. Hay que pedir y orar a Dios. Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 47. La guerra es de Dios. Salmos 33, 16. Triunfaremos si Dios nos ayuda. La vida y la muerte del ser humano está en las manos de Dios. El auge y caída de una nación también está en las manos de Dios. Nosotros debemos confiar y esperar orando en el poderoso Dios. Versículo 2. Sin embargo, el Señor es también sabio y traerá calamidad, y no se retractará de sus palabras. Se levantará contra la dinastía de los malvados, contra los que ayudan a los malhechores. Judá no oró a Dios cuando se les cayó la tribulación, sino que quisieron resolverlo con la sabiduría humana. Se descendieron a Egipto. Por eso significa que Dios les enviaría calamidades a Judá. Primera de Corintios 1:25. Nosotros debemos confiar en el Dios Todopoderoso. Dios les castigó cuando el pueblo de Judá le traicionó. Versículo 3. Los egipcios en cambio son hombres y no dioses, sus caballos son carne y no espíritu. Cuando el Señor extienda su mano, tropezará el que presta ayuda y caerá el que la recibe. Todos juntos perecerán. Egipto es hombre y no Dios. Ellos viven centrados en la carne. Por lo tanto, cuando Dios extienda su mano, de una caerá Egipto. También tropezará el que presta ayuda y caerá el que la recibe. Nosotros no debemos depender de los hombres. Isaías capítulo 2, versículo 22. Los caballos y los carros de Egipto no nos pueden ayudar. Jeremías 17:5. Nosotros debemos confiar en Dios y pedir su ayuda. Versículo 4. Porque así me dice el Señor, como león que gruñe sobre la presa cuando contra él se reúne toda una cuadrilla de pastores, como cachorro de león que no se asusta por sus gritos ni se inquieta por su tumulto. Así también el Señor Todopoderoso descenderá para combatir sobre el monte Sión, sobre su cumbre. Cuando un león tiene agarrado su comida, nadie puede arrebatarla. Aquí el león simboliza a Dios. Aquí cuadrilla de pastores simbolizan a los enemigos, a los países paganos. Dios ama y ayuda al pueblo de Judá. Los cuida, los ayuda. En ese momento, aunque los reinos paganos invadan, Dios no abandonaría al pueblo de Judá. Dios cuida al pueblo de Judá. Versículo 5. Como aves que revolotean sobre el nido, así también el Señor Todopoderoso protegerá a Jerusalén, la protegerá y la librará, la defenderá y la rescatará.
Dios cuida a Judá y a Jerusalén. Dios nunca abandonará a sus hijos amados. Mateo 23, versículo 37. Versículo 6. Israelitas, vuélvanse a aquel contra quien ustedes se han rebelado tan abiertamente. En el pasado los hijos de los israelitas habían rebelado contra Dios. Y les dice al pueblo de Israel que se arrepientan y vuelvan. Que no confíen en Egipto, sino en Dios. Dios espera que nosotros nos arrepintamos y volvamos. Segunda de Pedro 3:8. El Padre siempre recibe cuando el Hijo pródigo vuelve. Lo recibe con alegría. Lucas 15, versículo 20 a 24. Versículo 7. Porque en aquel día cada uno de ustedes rechazará a los ídolos de plata y oro que sus propias manos pecadoras fabricaron. En el pasado el pueblo de Judá adoraban a ídolos. Creían que los ídolos les darían bendición. Pero después de que recibieron la disciplina de Dios, se arrepintieron y volvieron. Y luego desecharon todos los ídolos. Solamente en Dios tenemos verdadera bendición y vida. Versículo 8 y 9. Asiria caerá a espada, pero no de hombre, una espada, pero no de hombre, la consumirá. Huirá para escapar de la espada y sus jóvenes serán sometidos a trabajos forzados. A causa del terror caerá su fortaleza, sus jefes dejarán abandonada su bandera, lo afirma el Señor, cuyo fuego está en Sión y cuyo horno está en Jerusalén. Asiria cae a espadas de juicio de Dios. Isaías 37, 36. En el año 14 de Ezequías, Asiria es destruido completamente. Dios, enviando ángeles, derrotó completamente al ejército asirio. Aquí fortaleza simboliza al rey asirio. El rey asirio huirá a causa del terror. Sus jefes dejarán abandonada su bandera. El pueblo de Judá levantará estandarte de victoria. Ellos levantarán estandarte de victoria. Los jefes asirios temerán viendo ese estandarte levantado. Jehová se volverá fuego que consume. Dios purificará a Jerusalén. Continuaremos con el estudio del capítulo 32 de Isaías. La escena es Rey de la Justicia. Primero, el gobierno de Cristo y su abundante gracia. Versículo 1 al 5. Segundo, el necio y el noble. Versículo 6 al 8. Tercero, las mujeres ociosas reciben la ira. Versículo 9 al 14. Se renueva la generación con la llegada del Espíritu Santo. Versículo 15 al 20. Versículo 1. Miren, un rey reinará con rectitud y los gobernantes gobernarán con justicia. Aquí un rey es el rey Ezequías.
que el rey Ezequías reinaría con rectitud y justicia al reino. Segunda de Crónicas 31, versículo 30. Espiritualmente, un rey simboliza a Cristo. Que Cristo vendría y reinaría con rectitud y justicia al reino de Dios. Jesús reina con justicia y rectitud. Porque el reino de Dios es reino de justicia. Versículo 2. Cada uno será como un refugio contra el viento, como un resguardo contra la tormenta, como arroyos de agua en tierra seca, como la sombra de un peñasco en el desierto. Esto significa que muy pronto el pueblo de Judá sería gobernado por el rey Ezequías. El rey Ezequías reinó rectamente al reino. Por eso el pueblo pudo gozar de felicidad. Esto también muestra que cuando Cristo venga pronto, será nuestro refugio y gozaremos de bendición. Si estamos en Cristo, podremos escapar de viento y tormentas. Por medio de Jesús seremos preservados de las tribulaciones y las aflicciones. Salmo 121, versículos 5 y 6. Versículo 3. No se nublarán los ojos de los que ven, prestarán atención los oídos de los que oyen. Cristo significa demasiado hermoso. Por eso dice que no se nublarán los ojos de los que ven, que prestarán atención los oídos de los que oyen. Los ojos espirituales se le iluminarán. Se les abrirán los oídos espirituales. Escucharán la palabra de Dios. Podrán ver el mundo espiritual. Versículo 4. La mente impulsiva comprenderá y entenderá. La lengua tartamuda hablará con fluidez y claridad. Esta mente impulsiva simboliza el que es necio. Los necios también al creer en Cristo comprenderían la verdad. También la lengua tartamuda hablará con fluidez y claridad. Hablará con fluidez y claridad. Ellos darán testimonio de Jesús. Proclamarán con claridad la palabra de la verdad. Nosotros también por creer en Jesús podemos anunciar valientemente el Evangelio. Por creer en Jesús comprendemos la palabra de la verdad. Nos volvimos sabios. Continuemos con estudio de Isaías 32:5. Versículo 5. Ya no se llamará noble al necio, ni será respetado el canalla. Ya no se llamará noble al necio, ni será respetado el canalla. Esto significa que los fieles discernirán la verdad. Dirán sí a sí y no a no. Versículo 6. Porque el necio prefiere necedades y su mente maquina iniquidad, practica la impiedad y habla falsedades contra el Señor. Deja con hambre al hambriento y le niega el agua al sediento. El necio maquina iniquidad y practica la impiedad. Y habla falsedades contra el Señor. Vacía el alma. Aquí alma tiene significado de vida.
El que no conoce la verdad no le puede proveer el agua de vida al sediento. No le puede ofrecer la verdadera agua de vida. Versículo 7. El canalla recurre a artimañas malignas y trama designios infames. Destruye a los pobres con mentiras, aunque el necesitado reclama justicia. El canalla ignora las palabras de que le ha reclamado justicia. Pero en el reino donde Cristo gobierna abunda la verdad y la justicia. Versículo 8. El noble, por el contrario, concibe nobles planes y en sus nobles acciones se afirma. El noble es generoso y noble. Él con un corazón generoso perdona. Promueve buen trabajo. Los fieles debemos tener un corazón de esta clase de fe generosa. Versículos 9 y 10. Mujeres despreocupadas, levántense y escúchenme. Hijas que se sienten tan confiadas, presten atención a lo que voy a decirles. Ustedes que se sienten tan confiadas, en poco más de un año temblará, porque fallará la vendimia y no llegará la cosecha. Mujeres despreocupadas, hijas confiadas, simbolizan a los fieles. Ellos han caído en su ociedad y no hacen las obras de la fe. No preparan para los días de tribulación que vendrá. Viven intoxicados por el mundo. Primera de Tesalonicenses 5:3. Lucas 21:34. Será como en el tiempo de Noé. Amós capítulo 6, versículo 3 al 6. Nosotros debemos preparar para los días de tribulación que vendrán. Aquí dice un poco más de un año. Esto significa que muy pronto vendrá el juicio de Dios. Cuando caiga de repente el castigo de Dios, las personas no sabrán qué hacer porque no estarán preparados. Hebreos 10:37, versículo 11. Mujeres despreocupadas, estremezcanse, ustedes que se sienten tan confiadas, pónganse a temblar, desvístanse, desnúdense, pónganse ropa de luto. Esta palabra se refiere al pueblo que han caído en el ocio, es decir, a creyentes que han caído en la ociedad. A los que no cuidan su fe padecerán pronto vergüenza. Vendrá días que se pongan ropa de luto. Esto simboliza que se rebajarán de tal manera que quedarán desamparados completamente. Los creyentes que han caído en el estado ocioso y viven derrochando, al final se empobrecerán. No debemos vivir para uno mismo, sino buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Fieles que estemos pensando, ¿cómo podremos hacer para mejorar el reino de Dios? Versículo 12. Golpéense el pecho por los campos agradables, por los viñedos fértiles. En el pasado tenían buen campo, muchos viñedos, eran ricos. Pero el pueblo usando eso cae en el ocio y se despreocupan, caen en el libertinaje. Por eso Dios los castiga. Y después esa tierra se volverá árida.
Cuando Dios nos dé riqueza y estemos en abundancia, debemos vivir más por fe. Deuteronomio capítulo 8, versículo 12. Versículo 13 y 14. Por el suelo de mi pueblo cubierto de espino y de zarzas, por todas las casas donde hay alegría y por esta ciudad donde hay diversión. La fortaleza será abandonada y desamparada la ciudad populosa. Para siempre convertidas en cuevas quedarán la ciudadela y la atalaya, convertida en deleite de asno, en pastizal de rebaños. Si el pueblo de Dios no cuida la fe, se cubrirán de espinos y zarzas. Se volverá tierra árida. Por eso crecerían espinos y zarzas dentro de la iglesia y en la familia también. Se lastimarán mutuamente. Esto es el castigo de Dios. Por tanto, debemos cuidar nuestra fe y recibir la ayuda de Dios. Versículo 15 al 18. Hasta que desde lo alto al Espíritu sea derramado sobre nosotros. Entonces el desierto se volverá un campo fértil, y el campo fértil se convertirá en bosque. La justicia morará en el desierto, y en el campo fértil habitará la rectitud. El producto de la justicia será la paz, tranquilidad y seguridad perpetua para su fruto. Mi pueblo habitará en un lugar de paz, en morada segura, en serenos lugares de reposo. Esto es la promesa de Dios de que en el tiempo del Nuevo Testamento Dios enviaría al Espíritu Santo. Como prometió, descendió el Espíritu Santo en el Pentecostés. Hechos capítulo 2, versículo 1. El desierto se volvió un campo fértil. Bendito es aquel que obedece al Espíritu Santo. Se levantó la obra del Espíritu Santo. El desierto se volverá un campo fértil. Nuestro estado del alma es un paraíso. Recibiremos la bendición. Versículo 19. Aunque el granizo arrase con el bosque y la ciudad sea completamente allanada. Aquí bosque representa al pueblo escogido. Ellos por pecar Dios los reprende. Pero después de que ha reprendido, Dios le da bendición de salvación. Versículo 20. Dichosos ustedes los que siembran junto al agua y dejan sueltos al buey y al asno. Dijo los que siembran junto al agua. Esto significa que anunciarán el Evangelio por todo el mundo. Eclesiastés 11:1. Salmo 126, 5. El buey y el asno simbolizan a los que no conocen a Dios. Ellos viven como animales por no conocer a Dios. Pero los fieles creyentes llevarán el Evangelio y los salvarán. Debemos seguir predicando el Evangelio. Hay que guiar a esta clase de personas hacia el camino de la vida. Personas como buey o asno, si reciben el Evangelio, también serán salvos. Personas como animales también serán salvos por creer en Jesús. Ellos vivirán en el mundo de la vida. Serán nuevas personas. Se transformarán y serán nuevas criaturas. Serán hijos de Dios. Continuaremos con el estudio del capítulo 33 de Isaías. La escena es tesoro nacional. Primero, juzga a los malos y salva a los fieles. Versículo 1 al 6. Segundo, Jehová juzga a los enemigos. Versículo 7 al 14. Tercero, cualidad de aquellos que pueden permanecer en el lugar alto y sólido. Versículo 15 y 16. Cuarto, restauración de Jerusalén. Versículo 17 al 22. Quinto, destrucción de Asiria y la salvación de Judá.
Versículos 23 al 24. Hemos mencionado solamente los puntos principales. Continuaremos con el capítulo 34. Masacre. Primero, Jehová se enoja contra las naciones. Versículo 1 al 4. Segundo, Jehová decide destruir a Edom. Versículos 5 al 15. Tercero, cumplimiento de la palabra de Jehová. Versículos 16 al 17. Mencionamos los puntos principales del capítulo 34. Concluimos con la clase número 6 de Isaías. Muchas gracias.